Bienvenidos mis queridos, mis queridas a esta sesión número 53 en este estudio de Apocalipsis. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque si bien este mundo se rompe en pedazos, sabemos que nos dirigimos, Señor, a una nueva creación, un nuevo mundo, un nuevo universo creado por ti, Señor. Tenemos la vista puesta en la esperanza, en la venida de Cristo, y por eso no nos queremos desanimar con las cosas de este mundo. Al revés, Señor, queremos todos los días levantar la mirada a ti, la vista a ti. Y qué lindo es poder estudiar tu palabra, que nos indica las cosas que están por venir y que nos señala el camino por donde debemos transitar. Guíanos en este día, Señor. Te rogamos que nos llenes con tu gozo, este gozo de conocer la herencia gloriosa a la cual hemos sido llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, ya terminamos el capítulo 13. Hoy día vamos a partir el capítulo 14, y que obviamente está relacionado, está todo ligado. Y es muy lindo ese capítulo. Vemos que Juan levanta la mirada y ve a Cristo y ve a su iglesia ahí con él. Y para que entendamos esto, me gustaría hacer la lectura desde Apocalipsis 13, versículo 15 en adelante. Y dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, ya estuvimos hablando de esto, no me voy a detener más a conversar al respecto. Sabemos que el mundo se dirige hacia allá también con todas las medidas que se toman. Obviamente hay una búsqueda, ¿no es cierto?, de ir instaurando poco a poco todo esto. Ahora, eso no es el foco del capítulo de hoy día. Quiero leer esto para que entendamos ahora la antítesis o lo contrario que se presenta. Por un lado tenemos a la bestia, tenemos al falso profeta, tenemos la imagen presionando, ¿no es cierto?, y obligando a las personas para poder sobrevivir, tener esta marca. Por otro lado, inmediatamente el capítulo 14, y recuerden que la Biblia no estaba dividida cuando lo escribieron en capítulos o versículos, por tanto esto está seguido. Después de que dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es su número de hombre, y su número es 666. Y ahora continúa y dice, y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Fíjense la figura potente. Por un lado, tenemos acá en el mundo, la tierra caída, tenemos a la bestia que está con los suyos y que están con el número de la bestia para poder sobrevivir en esta tierra adversa contra Dios. Por otro lado, tenemos al Cordero, que no está parado en la tierra, sino que está parado en el monte Sión, y con él 144,000 que tienen, ¿qué? ¿El número de la bestia? No, dice que tienen el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Es decir, tenemos dos grupos radicalmente distintos. Siguen a reyes distintos, siguen un sistema distinto. Y acá ahora estamos con un pueblo que decidió seguir a Cristo el Cordero. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gloria al Señor. Qué contrario es, ¿no es cierto?, este texto con respecto al texto inmediatamente anterior, que habla de la bestia y todo esto. Es como si durante los últimos 5 capítulos, porque desde el capítulo 8 en adelante, la cámara de Juan está enfocando en todas las cosas terribles que ocurren en la tierra, ¿no es cierto? Y todas las catástrofes y todo el sistema del anticristo que se instaura. Y repentinamente, en el punto tal vez más álgido de la historia humana, en el punto de mayor persecución, en el punto de la instauración de la marca y la presencia de la imagen y todo eso, en el peor punto, irrumpe la luz. Y vemos que Juan mira al cielo, mira a la Sión celestial,
y ve a Cristo con la novia, con su iglesia. Yo creo que a esta altura, después de pasar, ¿no es cierto?, la lectura de capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya necesitábamos un poco luz. Ya era mucha oscuridad, mucha densidad. Y precisamente así es el capítulo 14. Es como este rayo de luz que irrumpe tal vez en la peor oscuridad de toda la historia humana. Vamos a analizarlo con un poco más calma. Volvamos al versículo 1 del capítulo 14, que dice así: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Aquí nuevamente hay un claro contraste con unos versículos un poco anteriores. En el capítulo 13, versículo 11, tenemos que dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, en el capítulo 13 tenemos a uno que intenta imitar, que parece ser cristiano, que parece ser como Cristo, pero no. En realidad es una figura del dragón, ¿no es cierto? Un seguidor del dragón y un proclamador, un falso profeta. En cambio ahora tenemos al verdadero, ¿no es cierto?, al verdadero Cordero que está ahí en pie. ¿Y a dónde está en pie? No está en los lugares terrenales, está en los lugares celestiales. Desde que Cristo ascendió al Padre, ahí está Él, de pie a la diestra de Dios Padre. Dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Sión, la fortaleza de Sión, era una fortaleza que fue conquistada por David, que quedaba ahí en Jerusalén. Resulta que Jerusalén era una ciudad donde habitaban los israelitas en la época de David, pero había una fortaleza que estaba habitada por los jebuseos. Nadie podía atacar esa fortaleza. Esa fortaleza en la misma ciudad de Jerusalén, finalmente David la conquista para Israel. Y de hecho él se fue a vivir al monte Sión. No solo eso, David trajo el arca del pacto que estaba antes en Silo, un poco más al norte, lo lleva a Jerusalén y la pone, el arca del pacto lo pone ahí en la fortaleza de Sión, en Jerusalén, para hacer los preparativos para la construcción del templo. De ahí en adelante el término Sión pasó a ser sinónimo de la habitación de Dios. Ahí mora Dios. ¿Por qué? Porque el arca del pacto moraba ahí en la fortaleza de Sión, en Jerusalén. Ahora, todo eso obviamente era figura de realidades celestiales, porque Dios realmente tiene un lugar donde Él habita, solamente que no en la tierra. De hecho, la tierra es el estrado de sus pies, dice la Escritura. El Señor es gigantescamente grande, y Él, la verdad es que está sentado, su trono está en el cielo. Ahora, el término cielo, ¿no es cierto?, es bien ambiguo, porque uno dice, bueno, esto, ¿qué será el cielo? ¿Se referirá al universo o qué? Y por eso la Biblia también tiene términos bien específicos para hablar del lugar donde Dios mora. Y uno de esos términos es el monte Sión. Dios mora en el monte de Sión. El monte Sión, entonces, sinónimo de lo que nosotros entendemos como el cielo. Ya un gran monte gigantesco. Y que más adelante, en Apocalipsis, se va a mostrar como que en realidad no es solo un monte, sino que ahí hay una ciudad. La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, fíjense en esta figura. Tenemos en el Medio Oriente una ciudad terrenal llamada Jerusalén, y en medio de ella una fortaleza que se llama Sión, en un monte, de hecho, el monte Sión en Jerusalén. Pero la realidad celestial es que hay una Jerusalén celestial que es gigantescamente superior, ¿no es cierto? Y que también pareciera estar construida sobre un monte, o tiene al medio un monte al menos, y en el núcleo de la ciudad y en la cúspide del monte está el trono del mismísimo Creador, ahí en el monte de Sión. Y por eso, aquí en este texto vemos que el Cordero está en pie. ¿Dónde? En el centro del universo, en el centro de toda la creación, de pie en la cúspide del monte de Sión, donde está el trono de Dios. Y con él, dice, él no está solo. Con él, 144.000. El tema de los 144.000 lo tratamos en la sesión número 30, ¿ya? Por si acaso ustedes quisieran ahí detenerse y verlo con mayor calma, porque le expliqué varias interpretaciones que hay al respecto, pero se lo resumo. Cuando hablamos de los 144.000, obviamente siempre es algo bien enigmático, y hay algunos que son mucho más literalistas que otros, y algunos piensan que estos 144.000 son, de hecho, 144.000 literalmente personas que son personas especiales
probablemente judíos convertidos, dicen, incluso probablemente hombres, y ellos van a estar ahí viviendo el tiempo adverso del final y van a después estar eternamente con Cristo. Puede ser que sea un grupo especial, realmente que conste de 144.000 personas. Ahora, la otra opción es que este número sea simbólico, porque este número la verdad es que tiene alto contenido simbólico, porque es 12 por 12. 12 por 12 por 1000. Cuando hablamos de 12, 12 es siempre el número del pueblo de Dios. Pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pueblo de Dios del Nuevo Testamento, los 12 tribus, los 12 apóstoles. Figura que se repite en la Nueva Jerusalén con las 12 puertas, los 12 cimientos. Y esto multiplicado por 1000, es decir, muchísimo, ¿ya? Y por tanto también uno puede entender eso como los creyentes en Cristo en general, no un número específico de personas, sino que todo el pueblo de Dios. Y ahí nuevamente tenemos dos posturas: o todo el pueblo de Dios de todas las épocas, que puede ser, o todo el pueblo de Dios que esté vivo en la época del anticristo y venza. Cosa que también puede ser de acuerdo al capítulo 15, versículo 2. ¿Por qué? Porque como ustedes también se dieron cuenta acá en el capítulo, estos 144.000 están frente al trono de Dios tocando arpas, ¿sí? Tocando cítaras. Y resulta que el capítulo 15, versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número, y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Por tanto, este grupo de 144.000 se dice que de hecho alcanzaron victoria sobre la bestia, la imagen y la marca. Es decir, vivieron esa época. Entonces, mi postura personal, yo me inclino más a pensar que serán todos los creyentes que vivan ese tiempo del fin. A eso se refiere a los 144.000, más que solo a 144.000. Sabemos que probablemente van a ser varios millones, bueno, al menos eso espero. Yo creo que la misericordia de Dios es grande y va a salvar a muchísimas personas. Entonces tenemos al Cordero de Dios, y fíjense, en la tierra está el falso profeta que parece cordero y no lo es, está la bestia, están marcando a toda la población mundial, nadie puede comprar ni vender, ¿no es cierto?, de acuerdo a todo eso, pero al mismo tiempo ahora Juan levanta la mirada al cielo y dice: en el cielo, veo en el núcleo ahí del cielo mismo, en el monte Sión, veo parado al Cordero y la iglesia, los que están con él, y ellos, dice, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ellos tenían este nombre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el diablo sacó el número de la marca de Deuteronomio 6? En Deuteronomio 6, no sé si ustedes se acuerdan de eso, lo dije un par de sesiones atrás, pero esto fue una idea de Dios. Cuando dice en Deuteronomio 6, ¿no es cierto?, el principal mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, el Señor dice: el primer mandamiento, el más importante, es que me ames, el amor al Señor. Eso es lo más importante, amar a Dios. Y el mandamiento central debes tenerlo en la diestra en todo lo que tú haces, y debes tenerlo en la frente en todo lo que tú piensas, en tu mundo interior, en tu mundo exterior. Entonces esto de tener un nombre marcado en la frente significa que yo vivo plenamente en pos de aquello que tengo marcado, que tengo tatuado. Y en este caso el Señor dijo que sea el amor a Dios. Ahora, sabemos que Satanás intenta, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto?, suplantar a Dios, y que las personas, ¿no es cierto?, hagan eso mismo, tengan la marca y lo sigan a él. Ahora, el contraste con esto es que en el capítulo 13 vemos que lo logra a la fuerza, a la manipulación, quitándole la comida si es que no lo siguen. El enemigo es un dictador, ¿no es cierto? El enemigo es maligno y manipula. En cambio el Señor, vemos que estos 144.000 están con el nombre del Padre y del Hijo en su frente, escrito de frente, pero ellos están de pie. Ellos están de pie. Y ellos están contentos con Cristo. Y ellos están con Él porque Cristo es digno de toda adoración y de toda honra. Entonces ellos tienen el nombre porque realmente lo han amado. Lo han amado más que al mundo. Y lo han demostrado porque han vencido a la bestia y su número. Han demostrado que aman más al Padre y al Hijo que este mismo mundo. Entonces, continúa.
Y fíjense cómo sigue. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de gran trueno. Cada vez que uno escucha esto, que lee esto en la escritura, tanto en los profetas Antiguo Testamento como en el Nuevo, esto es sinónimo de que habla Dios. Un estruendo como de muchas aguas, como una voz de gran trompeta, es sinónimo de que habla Cristo. Lo vemos en Apocalipsis 1, lo vemos en Daniel 10, lo vemos en distintas secciones de la Biblia y lo hemos hablado. Pero ojo, fíjense ahora. Dice que escucha este estruendo y uno dice, está hablando Dios. Y dice, no. La voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Arpistas que tocaban sus arpas. Potente, mis queridos. Porque primera vez que escuchamos que esa voz de trueno no era la voz de Dios. Es la voz del pueblo de Dios, que en su conjunto iguala su voz, todos los creyentes, todas las épocas juntos, a la voz de Cristo, el novio. Ahora está hablando la novia. Y la novia habla en alabanza. Y aquí surge esta figura que muchas veces como bien fome, ¿no es cierto? De alguien estando en el cielo, tocando como una lira y medio aburrido. No es esa la figura que vemos acá. Acá vemos un pueblo que está tocando arpas y claro, alguien piensa en una arpa chica. Cuando uno piensa en los temas del cielo, la verdad, mis queridos, yo nunca pienso en chico. Probablemente algo más parecido a eso, una arpa más grande, ¿no es cierto? Una arpa tal vez del porte de nosotros o más, arpas grandotas. Cada uno de nosotros, todos los cristianos, cada uno con su arpa. Y todos tocando al unísono, porque dice que oí la voz, como si fuera una voz. Pero no hablando uno, hablando todo el pueblo de Dios, 144.000, 12 por 12 por 1000, es decir, todo, de toda lengua, tribu y nación, y cantando alabanza al unísono. Mis queridos, eso no va a ser fome. ¿Han ido alguna vez, no sé si hace años atrás, alguna vez pudieron ir al estadio y ir a un partido Chile y cantar el himno nacional? Y tal vez muchos de ustedes se emocionaron al cantar ahí frente a otros miles, ¿no es cierto? El himno nacional de todo pulmón. Imagínense lo que va a ser millones de millones. Y todos nosotros tocando, ¿no es cierto?, esta arpa y todos cantando y al unísono y ante el trono del mismísimo Creador. Mis queridos, no hay estadio que se asemeje a algo así. Dice que oí la voz y era... ¿Quién era? Arpistas. Que cantaban, dice. Y cuando cantaban, dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿A dónde estamos? Estamos en el monte Sión. ¿A dónde está el trono? En el monte Sión. Dice, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, que son estas 4 bestias grandes, ¿no es cierto? Tal vez de un porte de una casa y que describe la Biblia varias veces y los hablamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y de los ancianos, que son estos 24 ancianos que también conversamos en las sesiones donde hablamos de Apocalipsis 4. Pueden revisar todas esas sesiones. Y nadie podía aprender el cántico sin aquellos 144.000, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. A ver, Juan, por un lado ha estado viendo toda esta masacre en la tierra, todo esto terrible, y de repente ahora mira Sion, y en el cielo la realidad es otra. En el cielo la realidad es que Cristo está a punto de tomar el control pleno del mundo. En la tierra es el momento de mayor oscuridad. En el cielo Dios reina. Y Él está a punto de reinar efectivamente, físicamente sobre el mundo. Eso vemos aquí en el capítulo 14. Y tenemos a la novia que en este momento ya está con Cristo, fíjense. Esa es la impresión al menos que a mí me da. Y sé que hemos hablado antes del tema del arrebatamiento, donde lo situaríamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, les muestro esta fotito que les he mostrado varias veces. A mí me parece que yo no situaría el arrebatamiento por ahí ante los sellos, ¿no es cierto? Tampoco lo situaría ante las trompetas, sino que más bien me inclinaría entre las con trompetas y las copas por ahí, porque las copas ya es la ira de Dios que se derrama sobre el mundo, que Dios nos va a guardar de eso y que eso puede ser bien breve, la verdad. Incluso tal vez sea, no sé, una semana, uno no sabe cuánto va a durar esto, las copas son bien terribles y ya vemos aquí en el capítulo 14, posterior a las trompetas, ya vemos que está la iglesia
con Cristo. ¿A dónde? En el monte Sión. Y victoriosos. Y cantando un cántico nuevo. Por eso yo me inclino más a pensar un arrebatamiento por aquí. Aunque también pudiese ser aquí al final también, después de las copas. Pudiese ser. Y bueno, son posturas obviamente, ¿no es cierto? Nadie tiene plena certeza de todo esto. Pero ya vemos en este punto que cantaban un cántico nuevo delante del trono y que nadie más sabía esto. Era un cántico potente, con voz de trueno, como si fuera la voz de Dios mismo. Pero no, es la novia. Es la novia que está casada con el novio, ahora se está casando con el hijo y están celebrando realmente. Y ellos tienen algo muy especial, porque son redimidos. Por tanto, lo que ellos cantan, los 4 seres celestiales no pueden imitarlo. Y no pueden imitarlo tampoco porque los 4 son 4. Pero aquí la iglesia de todos los tiempos canta una canción. Imagínense, millones y millones de personas cantando. Y todos de alguna forma armonizando las melodías de una manera que no comprendemos, entre arpas, entre voces, ¿no es cierto? Y todos gritando. Y parece un estruendo, pero es perfectamente unido y unánime, guiado por el Espíritu Santo. Porque si hay algo que tienen en común estos 144.000, es que todos tienen al Espíritu. Es que todos, si bien son miles y millones, son uno solo. Porque tienen un Padre, tienen un esposo y tienen un Espíritu. Por tanto, son consubstanciales, dice Pedro, con Dios. Y por eso están ahí, celebrando realmente llenos del Señor. Qué lindo va a ser ese momento, mis queridos, cuando estemos ahí. Dice, nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y la redención significa comprados, ¿no es cierto? Esclavos que fueron comprados. Esta redención, y no solo comprados, sino que también fueron vengados, porque el concepto redentor tenía que ver con un familiar, ¿sí? El pariente redentor, que si un pariente, un familiar, un cercano tenía una deuda, la pagaba. Si era esclavo, lo compraba, ¿sí? Y si lo había matado a alguien, lo vengaba el pariente redentor. Entonces Cristo es nuestro pariente redentor. Cristo es nuestro voz. Cristo es aquel que se casa con nosotros, sí, pero también Él paga nuestra deuda. Cristo es nuestro pariente redentor y también Él, ojo, venga nuestra sangre. Él venga la sangre de los mártires. Y por tanto lo que vemos de aquí en adelante es que Cristo va a vengar la sangre de los mártires, como vemos a partir del capítulo 15 en adelante, donde ya se derrama la ira de Dios, que es justa, porque Él es el pariente redentor. Y nosotros somos los redimidos. Aquellos que éramos extraños, que éramos enemigos, pero ahora hemos pasado a ser familia de Dios. Hemos pasado a ser hijos y hemos pasado a ser hermanos de Cristo. ¡Qué glorioso! Dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y en este punto muchos dicen, bueno, yo no calzo de esto, que no me contaminé con mujer y no soy virgen tampoco, entonces ¿cómo puede ser? Y bueno, va a depender de la postura que cada cual tenga, de cómo va a interpretar este texto, ¿ok? Si alguien dice, no, estos son literalmente 144 hombres que van a vivir la época de la tribulación, dice, bueno, esto también es literal y son realmente vírgenes, no se acostaron, no se contaminaron con mujeres. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser una figura. Mi impresión es que todas estas figuras que aparecen aquí, en estos versículos, en estos 2 versículos, son figuras que habla la Biblia referente a la iglesia de Cristo. Al menos lo vemos en cada uno de los textos bíblicos. Y se los leo pensando sobre todo en lo partiendo de atrás para adelante, para que comprendamos un poco esta mirada. Dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Parto de atrás. ¿Quién es sin mancha realmente? ¿Quién es sin mancha? ¿Creo que va a haber un grupo especial de hombres que no va a tener pecado? No creo eso. No creo eso. Creo que todo ser humano tiene mancha, menos uno, que es Cristo. Y creo también que ese uno que no tuvo mancha derramó su sangre por aquellos que sí están manchados, nosotros.
Y creo que todo aquel que cree en Jesucristo, en su muerte y resurrección, y se arrepiente de sus pecados, y va a Él, la sangre de Cristo nos quita toda la mancha, y nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando veo que dice que son personas que no tienen mancha, y que en su boca no tienen mentira, Santiago 3, capítulo 7, dice que no hay hombre, no hay ser humano que no tenga la boca corrompida. Vamos al texto de Santiago 3. Santiago 3:7 dice: porque toda naturaleza de bestias y aves y serpientes y seres se doma, ha sido domada la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Por tanto, Santiago dice que ningún ser humano ha logrado refrenar perfectamente su lengua. Y nadie lo va a lograr, aparte de Cristo, ¿no es cierto? Y a eso, si saltamos a Efesios 1, Efesios 1 nos dice, versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y fíjense cómo se repite esta figura: sin mancha delante de él. Los 144.000 están sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tenemos esta misma figura de Efesios 1 en Apocalipsis 14. Tenemos un grupo de personas que están delante del trono de Dios y están alabando, están para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, porque han sido redimidos. Y esos que están delante son llamados sin mancha, que están delante de Dios. En Efesios 1 nos queda claro que esos que están sin mancha para la alabanza de la gloria de su gracia no son solo 144 personas literales, sino que estamos hablando de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la novia. Entonces, si uno tiene la mirada de ver estos 144.000 como la novia de Cristo, que están sin mancha delante del trono, yo creo que se clarifica el versículo 4, cuando dice, vuelvo a Apocalipsis 14, entonces dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Dice que son vírgenes. ¿Dice eso también la escritura referente a la iglesia? Claro que sí. Claro que sí. En 2 Corintios 11, ¿no es cierto? La iglesia precisamente es llamada así. Cuando dice... Voy a ir a 2 Corintios 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice: la iglesia es una virgen pura que se presenta ante un solo esposo, que es Cristo. Y esta es la figura que tenemos en Apocalipsis 14. Tenemos al esposo, el Cordero, y tenemos a la esposa, la iglesia, que ha sido desposada, la virgen, que ha sido recogida de la tierra, que está sin mancha delante del trono de Dios, y está cantando con voz potente, con una voz de Dios mismo, presente ahí en medio de ellos. Entonces, cuando en Apocalipsis leemos, ¿no es cierto?, en el 14, de que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, yo al menos lo veo como la iglesia de Dios virginal con Cristo. Y de hecho este término virgen es asignado en femenino en este texto. Lo que sería raro pensar en hombres y que hable solo de hombres y hable después en femenino, que son vírgenes. Y estos, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por donde quiera que va, siguen al Cordero. Y esto nos recuerda lo que dice Juan, capítulo 10. Vamos a Juan, capítulo 10. Versículo 4. Cuando has sacado fuera todas las propias, dice Jesucristo, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, dice. Y el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, cuando en Apocalipsis 14 dice que están siempre con el Cordero y van donde quiera que Él va, eso es una referencia directa a la iglesia, a las ovejas.
Porque las ovejas conocen a Cristo y la característica que ellos tienen es que lo siguen. Donde quiera que Él va, las ovejas lo siguen. Las ovejas no siguen a cualquiera. Las ovejas no van a seguir a una bestia, ni a una falsa oveja, el falso profeta, ni a una imagen. Las ovejas van a seguir a Jesús. ¿Y a dónde está Jesús? En el monte Sión. Por tanto, las ovejas van a morir para ir al monte Sión. Y cuando estén ahí en el monte Sión con Él, cantarán este cántico nuevo que nadie más puede cantar. Ellos son los redimidos. Ellos han seguido a Cristo, incluso a la muerte. Cristo fue a la cruz y murió. Y Él dijo, ustedes tomen su cruz y mueran. Y eso es, por un lado, figurativamente cada día, pero en esa época va a ser literalmente tomar la cruz y morir para estar con Cristo. Cosa que la verdad es no estamos preocupados, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Él dice, mis ovejas me van a seguir. Y así es, sus ovejas lo van a seguir hasta más allá de la muerte. Y van a estar con Él. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, incluso si es la muerte. ¿Estos quiénes son? Fueron redimidos de entre los hombres. Estos son los redimidos, el pariente redentor, que el novio se casa con nosotros y venga nuestra sangre, ¿no es cierto? Y nos libra de toda deuda. Estos son los redimidos. Y dice, de entre los hombres como primicias, para Dios y para el Cordero. Y esto de las primicias, la verdad es que también lo encontramos en la Biblia. También vemos que en Santiago 1:18 dice, referente a la iglesia, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, cada una de estas características que está dando Apocalipsis 14, la verdad es que el Nuevo Testamento lo ha dado referente a la iglesia. Entonces, es muy probable que cuando hable aquí de los 144.000 que están con el Cordero y lo siguen donde quiera que está y son primicias y están con el Señor, que este texto, de hecho, esté hablando de ti. Está hablando de ti. Tú que amas al Cordero. Tú que lo sigues. Tú que has sido redimido, que has sido redimida, que eres primicia del Señor. Este texto habla de ti. Este es un texto que habla de tu futuro. Tu futuro que sí, es verdad, vas a perder la vida acá en la tierra. Pero tendrás gozo eterno. Tendrás esta arpa grandota en el cielo y serás parte, ¿no es cierto?, de este cántico de victoria delante del trono de Dios que ninguna otra criatura va a poder cantar. Ni siquiera los 4 seres celestiales. Están ahí, delante del trono de Dios. Y no pueden cantar esto, no han sido redimidos como tú que has sido redimida. El Señor, cuando nos ve, tú dices, pero Señor, es que yo no puedo ser porque yo he mentido y yo no soy sin mancha. Y el Señor te dice, sí, es verdad, pero yo te veo por medio de Cristo y te veo sin mancha. No te veo mancha. Te veo absolutamente pura, una novia limpia. Y tú dices, ¿cómo? Si he ofendido tantas veces, he hecho tantas cosas mal. Sí, pero todo eso fue pagado por Cristo. Qué grande es su misericordia, mis queridos. Al punto que Dios te ve como esta novia pura para que vivas eternamente con Cristo como primicia para Dios y para el Cordero. Qué tremendas son las buenas nuevas de salvación. Mis queridos, cuánto gozo tiene el Señor para ti. Cuánto gozo. Aún en el punto más álgido de la historia, ese mal no se va a comparar con la gloria que está por venir. No se va a comparar. Mis queridos, quieren estar de pie en ese momento perfecto ante el trono del Padre, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Quieren estar ahí y vivirlo literalmente en un futuro muy cercano, creo yo. ¿Quieres estar ahí? Entonces, lo que aprendemos de capítulo 13 y 14, que para estar parado ante el trono de Dios, tú tienes que mantenerte parado también acá en la tierra y no inclinarte ante la bestia y el sistema de la imagen. El que se inclina acá en la tierra no estará parado ante el trono de Dios. El que se incline ante la imagen no podrá estar parado delante del trono de Dios. Más vale que estemos de pie ante la imagen acá en la tierra y aunque muramos, y eso nos va a permitir estar
¿no es cierto?, parados también delante del trono de Dios. Y esa es la antítesis que vemos acá en estos dos capítulos, que van pegaditos. Tenemos a dos grupos de personas. Personas que se han inclinado en la tierra ante la imagen. Y otras personas que no se inclinaron. Y por tanto están de pie. Pero están delante del trono de Dios. Y están llenos de gozo. Sí, personas que sufrieron y pasaron hambre, y pasaron frío, y tuvieron sed. No pudieron ser parte del sistema de la bestia. Pero son parte del reino de Cristo. ¿Y qué más quieren? Está en la novia, pura, blanca, que ha demostrado el amor primario al Señor por sobre todas las cosas. Y por tanto tienen el nombre de Dios ahí, tatuado en sus frentes, para gloria de Dios Padre y Dios Hijo. Mis queridos, ¿cómo quieres vivir esta vida entendiendo esto que viene para la eternidad? Yo realmente los invito a que puedan ser radicales en su fe. Vivir para el Señor y no se inclinen ante nada más. Ante nada más, no se inclinen. Ríndanse solamente al Señor. Todos los días viviendo para Él, viviendo en santidad, arrepintiéndose de los pecados, viviendo este gozo previo de sentir las primicias que ya sentimos, ¿no es cierto?, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. No se inclinen ante este mundo, no busquen las comodidades de este mundo, porque nuestro Señor, si bien va a ser difícil esto, ¿no es cierto?, nuestro Señor lo vale. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro por el cual debemos estar dispuestos a perder esta vida para estar parados algún día en ese momento glorioso delante del trono de Dios, cantando esa alabanza que nadie más va a saber ni tocar ni cantar. Ningún ángel, por muy músico que sea, no va a saber. Pero tú y yo sí, porque hemos sido redimidos y entendemos el privilegio y la gracia que esto significa y el gozo que significa poder estar ahí. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque en medio de todos estos capítulos donde vimos harta oscuridad, ahora vemos cómo irrumpe la luz de tu gracia. Tú nos ves sin mancha. Tú nos ves, Señor, como vírgenes puras, preparadas para Cristo. Tú nos ves como estas primicias de la tierra, rescatados de entre los hombres. Señor, qué privilegio. Nosotros sabemos que no lo merecemos. La verdad, que nosotros mereceríamos ser aplastados simplemente por el sistema de la bestia. Pero tú nos has rescatado por tu pura misericordia y gracia, para la gloria del Padre y del Hijo. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa verdad. Ayúdanos a perseverar y gozarnos a la luz de esa verdad y cantar alabanza desde ya. En medio de un mundo que se desarma, en un mundo donde se está instaurando todo el sistema de la bestia. En medio de este mundo, que nunca perdamos el gozo de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Somos extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo, no somos de acá. Estamos acá, pero no somos de acá. Somos tuyos. Gracias porque algún día van a poder estar parados ahí, en el monte Sión, delante de tu trono glorioso, delante del Cordero. Amén.